Hola hermanos y amigos, Dios les bendiga. Ustedes me han escuchado mencionar el libro de la vida. Hoy vamos a hablar algo del libro de la vida. Vamos a ver qué nos dice la Biblia acerca del libro de la vida. La Biblia revela que hay un libro donde Dios escribe los nombres de quienes heredan la vida eterna con Él. En el Antiguo Testamento se menciona por primera vez este libro en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 32. En Isaías capítulo 4, versículo 3, también se menciona, que dice así la palabra: todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. También en Daniel capítulo 12, versículo 1, hace mención de este libro de la vida, que dice así la palabra: serán libertados tu pueblo, todos los que se hayan inscrito en el libro. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento. La palabra libros en el Nuevo Testamento es la palabra griega biblos, que significa registro. Por lo tanto, el libro de la vida es un registro celestial, que es mencionado en Apocalipsis capítulo 3, versículo 8, en donde dice la palabra: el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo, escrito por Dios antes de la fundación del mundo, como sale en la expresión de Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, que dice así la palabra: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Este libro contiene los nombres de aquellos que por la gracia de Dios y la fidelidad que demostraron están destinados a participar del reino divino celestial. Aquellos cuyos nombres están en el libro han nacido en la familia de Dios por medio de Jesucristo. Sale en Hebreos capítulo 12, versículo 23, que dice así la palabra: a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La palabra primogénito que usa la Biblia aquí es la palabra griega protos, que quiere decir los primeros, en tiempo, lugar, orden e importancia. Por lo tanto, la Biblia nos dice en este verso que es a la congregación de los primeros, en todos los tiempos, en todos los lugares, que van en orden y son de importancia para nuestro Dios. La palabra perfecto en la Biblia es la palabra griega teleo, que significa completar, lograr, cumplir. Aquí la Biblia quiere decir primero a los espíritus de los justos, los que han completado el camino de su vida. Segundo, los que han logrado llegar al final de su carrera. Tercero, los que han cumplido con la voluntad de Dios, los que cumplieron con la palabra de Dios. Ahora vamos a ver versículos en donde Jehová y Jesús pueden borrar los nombres de los que están en el libro de la vida. Primero miremos los versículos donde sale que Jehová borra los nombres en el libro de la vida, en el Antiguo Testamento. Primeramente sale en Éxodo capítulo 32, versículo 31 al 33. Y dice así la palabra: entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Si no, ráeme ahora de tu libro, que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. La palabra que utiliza la Biblia en raer es la palabra hebrea mahá, que significa borrar. Moisés le ruega a Jehová que perdone a su pueblo porque ellos habían pecado contra Dios, porque ellos se hicieron dioses de oro. Entonces Moisés le pide que si no lo perdona, que lo borre del libro, en donde Dios le contesta que él raerá o borrará al que pecare contra él. O sea que Dios puede borrar a todo el que cometa pecado contra él del libro de la vida. También en el Salmo 69, versículo 28, sale que Dios borra a los que están en el libro de la vida. Y así dice la palabra: sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Aquí está David pidiéndole a Dios que borre del libro de los vivientes a los injustos y le pide a Dios que no sean inscritos con los justos. Miremos qué nos dice el Salmo 56, versículo 8, que aquí así dice la palabra: mis heridas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? Cuando habla de tus heridas
son las del corazón, lo que pasamos por seguir el camino del Señor. Dios está pendiente de cada uno de esos sufrimientos. Por eso el salmista dice, mis heridas tú has contado. Y le pide a Dios que ponga sus lágrimas de esos sufrimientos en su redoma. Que al final le pregunta a Dios que si están inscritos en sus libros. Todo está escrito en el libro de Dios. Cada una de nuestras lágrimas de sufrimiento por la justicia de Dios. Pero si nosotros nos apartamos de su camino, Jehová borra de su memoria toda la justicia que habíamos hecho. Entonces estaríamos como empezar de nuevo. Eso sale en Ezequiel capítulo 3, versículo 20. Ahora miremos cómo Jesús determina si los nombres que están registrados se mantienen en ese registro y están respaldados por la confesión que Él hace en el día del juicio, en cuanto a quienes le pertenecen o si son echados fuera. Miremos Apocalipsis capítulo 3, versículo 5, que dice así la palabra. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La palabra dice que al que venciere, a pesar de las tribulaciones, a través de las adversidades, a través de las persecuciones, se mantiene firme, venciendo la carne con su santidad, que como siervo vence al mundo y como soldado derrota al diablo. A este es el que el Señor Jesús confesará su nombre delante de su Padre y de sus ángeles. Miremos quiénes no están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Sale en Apocalipsis capítulo 21, versículo 27, que dice así la palabra. No entrarán a ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí está diciendo la palabra que no entrarán en la Nueva Jerusalén ninguna cosa inmunda. Inmundo significa sucio y lo sucio simboliza el pecado. Recordemos que nuestras vestiduras tienen que estar blancas, o sea, limpias de pecado. ¿Y cómo nos limpiamos? Con la palabra, como sale en Juan capítulo 15, versículo 3, que dice así la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí es nuestro Señor Jesucristo diciéndole a sus discípulos que ellos ya estaban limpios por todas las palabras que Él había predicado. Miremos qué nos dice el Señor en Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, que dice así la palabra. Pero tienes pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Cuando nos limpie la palabra de pecado, seremos dignos de andar con nuestro Señor Jesús con nuestras vestiduras blancas. Al limpiarnos ya no vamos a ser inmundos y no haremos las abominaciones de las cuales habla la Biblia cuando dice que hacen abominaciones y mentiras, no entrarán en la Nueva Jerusalén y por lo tanto no están inscritos en el libro de la vida. Miremos cuáles son esas abominaciones que Jehová odia. Sale en Proverbios capítulo 6, versículos del 16 al 19. Y así dice la palabra. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Si nosotros nos abstenemos de hacer todas estas abominaciones, dice la palabra que no vamos a ser inmundos y estaremos inscritos en el libro de la vida. Recordemos que Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Sale en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7. Y el mismo Dios nos demanda a ser santos porque Él es santo. Sale en Primera de Pedro capítulo 1, versículo 16. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. Sale en Hebreos capítulo 12, versículo 19. Limpiemos nuestras vestiduras diariamente con la palabra para no hacer esas abominaciones y no seamos borrados del libro de la vida. Honremos a Dios cumpliendo con su palabra, porque Él es el único que se merece la honra y el honor. Si usted quiere ser inscrito en el libro de la vida, haga esta oración con fe, creyendo que su nombre aparecerá en esa lista.
Y así empieza la oración. Cierre sus ojos para que hagamos esa oración, para que sea inscrito en el libro de la vida. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados. Te acepto como el Señor de mi vida. Límpiame de todas mis maldades. Inscribe mi nombre en el libro de la vida, para cuando tomen la lista en el cielo esté presente. Reine en mi vida y en mi familia a través del Espíritu Santo, para conocer del reino de Dios. Gracias, Jesús, por morir en la cruz para salvarnos. Gracias, Padre Celestial, por haber sacrificado a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Espíritu Santo, reina en mi vida. Amén. Si hiciste esta oración, ya estás inscrito en el libro de la vida. Escucha palabra de Dios para que seas limpio y para que tengas fe, porque dice la palabra de Dios que por la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Sale en Romanos capítulo 10, versículo 17. Para que no sea borrado nuestro nombre en el libro de la vida, la clave es la obediencia a la palabra de Dios. Ese fue el pecado, ¿verdad?, que cometieron Adán y Eva, desobedecer la palabra de Dios. Tenemos que obedecer todo lo que sale en la Biblia, porque dice Santiago, capítulo 4, versículo 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice la palabra. Santiago 4, 17 dice así. Si sabemos todo lo que sale en la palabra y no lo hacemos, es pecado. Tanto que han inventado que Eva cometió tantos pecados, tantas cosas, mentira, y el pecado que ella cometió fue desobedecer la palabra de Dios. El que hizo Eva, Adán y Eva, el pecado. Mucha gente han inventado tantas cosas, tantas mentiras, y van a dar cuenta porque la palabra de Dios dice que no se le puede quitar ni aumentar lo que sale en la palabra. Bueno, espero hayan entendido lo que es el libro de la vida. Y si hiciste la oración, ya estás inscrito en ese libro. Lee palabra, escucha palabra, para que tengas fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y pues cada vez seamos santos, cada día un día más santo que otro, ¿verdad? Y que nuestro nombre, cuidemos que nuestro nombre no sea borrado del libro de la vida, obedeciendo la palabra de Dios. Dios bendiga su matrimonio, bendiga su familia, bendiga a los ancianos. Ángeles acampen alrededor de ustedes en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.